Hola, en este video vamos a revisar la parte de la introducción a sistemas de archivos y su relación con el hardware. Va a ser parte de una serie de videos donde voy a explicar desde cómo viene físicamente hasta las interfaces del kernel que nos provee para implementar los diferentes sistemas de archivos. Entonces, comencemos. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos revisando pues que hay diferentes medios de almacenamiento. Por ejemplo, que aquí tenemos, por ejemplo, un DVD, un Blu-ray, discos duros convencionales conectados a diferentes interfaces, la unidad de floppy que ya está casi extinta, discos duros modernos, SSDs, y también SSDs conectados a otro tipo de bus, de los más modernos. Tenemos discos duros ya del ambiente de servidores y pues su clásico disco duro y memoria flash USB que, que todos ya tenemos una, ¿no? Y entonces, ¿estos cómo se conectan a la computadora? Bueno, pues en el caso del floppy se conecta a un controlador de floppy y eso se conecta a un chip que se llama Super IO, que por ahí viene en algún lado de la tarjeta de red y se conecta a algún tipo de bus. En el caso de los discos duros y las unidades ópticas viejitas, se conectan al puerto IDE y eso igual se conecta a un bus. En el caso de los dispositivos SATA, pues se conectan con su cable al bus SATA, eso se conecta al bus PCI. Y en este caso, los discos duros de estado sólido, los más modernos, se conectan directamente al bus, por eso son sumamente rápidos porque nos ahorramos este paso de aquí. Hay otras interfaces de servidores, ya sea SCSI tradicional o SAS, que tienen ahí una controladora y pues estos nos ofrecen otro tipo de rendimiento, ¿no? El USB ya sabemos que está en todos lados, pero pues no es equiparable un disco duro USB, aunque sea USB 3.0, a la velocidad que nos puede dar un disco SATA, ni mucho menos a la velocidad que nos puede dar un disco conectado directamente por NVMe, ¿sale? Entonces, ¿eso a dónde se conecta? Pues de alguna manera los buses se conectan al CPU, pues por ahí el CPU también tiene su memoria, y pues todo esto a final de cuentas es hardware, ¿no? Son cosas físicas en las cuales tenemos dentro de la arquitectura de nuestro equipo de cómputo. Y entonces eso de alguna manera se tiene que manejar internamente y pues bueno, se maneja a nivel de software, ¿no? Que el software pues es todo lo que nosotros no podemos manipular físicamente y pues quién más que el kernel, ¿no? Que es el intermediario entre todo lo que estamos haciendo en la computadora y la computadora en sí. Entonces por aquí tenemos a nuestro kernel Linux. Tenemos acá arriba todas las aplicaciones, que si se acuerdan, hay una división muy clara entre espacio de kernel, que tiene muchísimos privilegios, todos los privilegios para hablarle al hardware, y espacio de usuario, que son todas las aplicaciones que se corren con pocos privilegios, ¿sale? Entonces desde la terminal, el sistema gráfico y cualquier aplicación que a ustedes se les ocurra. Un editor de archivos de texto, editores de imágenes, navegadores web, cosas de lenguajes de programación. Si quieren ver algo con máquinas virtuales, contenedores o orquestadores de contenedores, pues bueno, también eso de cierta manera vive en el user space y pues servicios de red que podemos implementar en el sistema, ¿no? Ya hablando más de un aspecto de servidores. Todo eso se ejecuta en user space, se ejecuta con menos privilegios que el kernel, ¿no? Y a final de cuentas, todas estas aplicaciones pues necesitan acceder a los archivos y directorios. Si queremos que nuestro editor de imágenes
abrir un archivo o guardar un archivo, pues bueno, ahí está. Nuestro navegador, pues cuántas veces le hemos dado clic derecho descargar y descarga esta canción o este video. Muchas veces estamos programando, decimos, bueno, aquí está el archivo de código y pues de las bases de datos también tienen un almacenamiento persistente en disco, ¿no? Entonces está todo. Todo lo que nosotros hagamos dentro de la computadora, pues probablemente lo queramos guardar en un archivo o en algún mecanismo persistente. Y entonces con esto tenemos la estructura del kernel, que bueno, toda la parte de los IRQs, pues esto ya viene como muy relacionado al hardware, y todo lo de acá de las llamadas al sistema, bueno, pues viene relacionado a lo que las aplicaciones me piden, ¿sale? Entonces por acá tenemos todo lo del subsistema de administración de memoria, subsistema de administración de procesos, que eso ya lo vimos en sesiones anteriores. Y lo que nos interesa a nosotros ahorita, pues es el subsistema de entrada y salida, ¿no? Aquí brincan varias cosas. Tenemos los dispositivos de carácter, que recordemos que son para leer o escribir un byte cada vez, o los dispositivos de bloque, que justamente como se indica, tenemos bloques de cierto tamaño que queremos ya sea leer o escribir. Y entonces, curiosamente, estos se engloban en esta parte de sistema de archivos virtual. ¿Qué es esta parte de sistema de archivos virtual? Bueno, mis aplicaciones en espacio de usuario me van a pedir cosas para que yo le hable al hardware y entonces acceda por medio de mi bus a, a la controladora SATA y que guarde ese archivo en mi disco duro, ¿no? Entonces, este es como todo el camino. Y cuando yo estoy abriendo este archivo, por ejemplo, yo le estoy pidiendo al kernel, a través de las llamadas al sistema, que utilice esta estructura del sistema de archivos virtual para hablarle a un sistema de archivos que eventualmente se va a guardar en un dispositivo de bloques, ¿sale? Entonces, haciendo un poco más de zoom en esto de sistema de archivos virtual, tengo esta parte. Dentro del almacenamiento del sistema operativo, pues bueno, tengo las interfaces de user space que me dan esa parte de archivos y directorios, ¿no? Y entonces esas interfaces son las que se comunican con el subsistema de sistema de archivos virtual. Ese subsistema de archivos virtual me va a dar el concepto de qué es un archivo, qué es un directorio, cuáles son los metadatos del archivo, que es como esa parte donde se guardan los permisos, el dueño, el grupo, la fecha de modificación, creación y acceso. Entonces todo eso se lo hace o implementa esas interfaces del sistema de archivos virtual, y después de ahí ya se, ya se mete, dependiendo del sistema de archivos que sea. Si es un sistema de archivos de red, bueno, pues se irá a todo el stack de red que tiene el sistema operativo. Si es un sistema de archivos que se va a guardar en un disco, por ejemplo estos de aquí, X3, X4, XFS, RiserFS o algún otro, se va a guardar en un dispositivo de bloques, y eso pues eventualmente se va a bajar a hardware, a toda esta parte de almacenamiento, ya sea en un disco SCSI, en un disco NVMe, en un disco SATA, en un disco IDE, en un disco USB. ¿Ok? Entonces, hay ciertos pseudosistemas de archivos que no son a través de la red y no son a través de dispositivos de bloques ni cosas físicas, se llaman sistemas de archivos virtuales. Uno de ellos pues es Diagonal Proc. Tenemos ahí esa interfaz para revisar los procesos del kernel.
otro es sysfs, otro es tmpfs, que es un sistema de archivos que solamente vive en la RAM, y pues ahí tenemos esta interacción con el subsistema de la memoria, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Esta página viene como todo el stack y todas las llamadas al sistema para las diferentes cosas que podemos hacer eh, orientadas al sistema de archivos. Por ejemplo, pues aquí viene mandos open, close, read y write, que son como las 4 llamadas al sistema eh, orientadas a archivos. En cualquier archivo le podemos dar open, le podemos dar close, read y write, porque por eso es como esta ideología de que todo es un archivo dentro de Unix. Existe este concepto de ligas duras, que sería ligas simbólicas, y hacer una operación que se llama de referencia de las ligas simbólicas para saber a dónde apuntan. Eh, y podemos leer un directorio para saber cuáles son los archivos que se guardan ahí, que es como literalmente abrir el folder y ver qué papelitos están ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos, bueno, las llamadas que podemos hacer para implementar un sistema de archivos. Al final tendríamos que implementar o que incluir estas cabeceras. Y aquí viene la parte de los sistemas de archivos lógicos. ¿Ok? Esa parte de los sistemas de archivos lógicos viene como cuál es el formato que utilizamos para guardar en el disco. Eh, Cómo es que se guardan los datos, cómo es que se leen, cómo vienen organizados. Y pues todos nosotros sabemos que no es lo mismo el sistema de archivos que utiliza una máquina Windows al sistema de archivos que utiliza una Mac, al sistema de archivos que utiliza un Linux, bien organizados de diferente manera y pues en sí son incompatibles entre sí. Entonces, encontrar un disco que podamos leer y escribir tanto en Windows como Linux como Mac a veces es un reto. Algunos terminamos utilizando el sistema de archivos exFAT para esas cosas y pues perdiendo algunas prestaciones como el uso de ligas simbólicas o algunas propiedades extra que podemos tener, ¿no? Tenemos esta parte del caché de páginas que es más orientado a cuando yo abro un archivo, pues este se carga en memoria y de que se carga en memoria, a la hora de que yo lo cierro, se marca esa memoria como, no se borra, sino nada más se marca como que puede ser utilizada para otra cosa, pero en caso de que otra aplicación abra el mismo archivo de nuevo, pues ya está cargado en memoria, ¿no? Y pues al final de todo tenemos la capa de los dispositivos de bloque, que pues son los que nos proveen el almacenamiento persistente. Y pues ahí igual, si queremos trabajar nosotros directamente en el kernel, pues bueno, hay varios tipos de dispositivos de bloque, dispositivos que están conectados a la interfaz SCSI, dispositivos genéricos, y con los cuales si nosotros quisiéramos hacer un sistema de archivos que se guardara algún tipo de disco, pues tendríamos que hacer uso de estas funciones que nos provee el kernel. Existe esta cosa llamada Device Mapper que se utiliza en un buen de subsistemas y estos nos pueden dar ya sea interactuar con alguna cosa que se llama LVM, que es el administrador de volúmenes lógicos, interactuar con RAID, que es como arreglos de discos para tener redundancia y mejor rendimiento, o interactuar con el sistema de discos cifrados que es DMCrypt. ¿Ok? Y entonces, pues nuestros discos en lugar de ser diagonal dev, diagonal SDA, va a ser diagonal dev, diagonal mapper, diagonal algo. ¿Ok?
el scheduler de entrada y salida, pues bueno, este scheduler, pues como su nombre lo indica, nos va a decir quién es el que puede escribir en el disco, puesto que podemos tener muchos procesos corriendo en el sistema, todos queriendo escribir al disco, y pues bueno, el disco nada más tiene un solo bus, entonces por ahí tenemos un ancho de banda limitado, y pues tenemos que decidir quién es el que va a leer o quién es el que va a escribir en el disco en un momento dado. Para poder escribir en los discos o para poder hacer uso de los dispositivos, pues necesitamos un driver. Si nosotros conectamos una tarjeta para la cual no tenemos el controlador o el módulo de kernel, pues simplemente no vamos a poder utilizarla, ¿no? Entonces a veces hay que, si es un driver que necesite un disco del fabricante o si necesitamos compilar ese driver, bueno, pues por ahí se tiene que tomar eso en cuenta. A veces hay como un modo compatible que no nos da el máximo rendimiento hasta que metemos el driver ya sea compilado o bajado de propietario, bajado de la página del fabricante. Y pues hasta en ese momento ya se van a liberar como ciertas cosas para que tengamos como mayor rendimiento o mayor ahorro de energía o alguna otra característica. ¿Sale? Y entonces voy a poner en grande este diagrama. Y entonces cuando, cuando aquí nosotros dentro de alguna aplicación hacemos mmap o malloc, eso se va al caché de páginas y ese está pues ya almacenado en RAM y es un acceso muy muy rápido. Esta parte del sistema de archivos virtual, otra vez, ¿qué es lo que nos da? Nos da llamadas al sistema estándar, read, write, open, stat, y a nosotros realmente no nos importa qué sistema de archivos está detrás. El sistema de archivos que está detrás ya debería de implementar alguna o todas de estas llamadas para que nosotros nosotros podamos hacer uso de estas cosas, ¿no? Para cualquier sistema de archivos, ya sea estos que son en dispositivo de bloque, X2, X3, X4 y algunos otros. Por ejemplo, ISO 9660 es un sistema que se utiliza en los CDs, en los DVDs, en los Blu-ray. Entonces, ese tipo de medios. Algún sistema de archivos basado en red. El sistema de archivos de red como por defecto pues es NFS. También está Samba, también está Ceph. Entonces pues por ahí hay como ciertas llamadas que implementa NFS, hay otras que no implementa. Y a nosotros realmente no nos importa si está en uno de bloques o en uno de red. El sistema de archivos virtual abstrae todas esas llamadas y pues ya para cada sistema de archivos sabe cómo llamarlas. Los sistemas de archivos virtuales, a los que les decía, que son más como interfaces con el kernel. Algunas cosas como de propósito especial. Nosotros vamos a revisar RAMFS para el ejemplo práctico de esto. Y hay uno en especial que vamos a revisar después que se va a llamar, que se llama Fuse. Ya veremos de qué se trata, pero bueno, hay un módulo de kernel para Fuse. Hay un módulo de kernel para X2, para X3, para X4. Pueden estos venir compilados dentro del mismo kernel. Módulo de kernel de Samba, de NFS, de Ceph. Entonces, si el sistema de archivos viene como precargado en el kernel, si esa funcionalidad de ese módulo viene precargado en el kernel, pues realmente no hay problema y lo podemos usar. Pero si no viene, necesitaríamos compilar, bueno, cargar el módulo si es que ya está compilado, o compilar el módulo y después cargarlo en el sistema de archivos para tener acceso a esa funcionalidad. ¿Ok? Entonces, una vez que hicimos las llamadas al sistema de archivos virtual, tenemos, si es que utilizamos el device mapper, tenemos como esa capa de abstracción, que por ejemplo aquí tenemos LVM o algún tipo de dispositivo RAID. Pasamos por DevMapper
para tener acceso a lo que está debajo, ¿no? Lo que está debajo, esto de Device Mapper es opcional, podemos tener acceso directo a los discos, que es en la capa de bloques del kernel. Y entonces aquí pues ya vamos a tener como el acceso a diagonal dev, diagonal SDA, por ejemplo. Entonces ahí si hay dos procesos que quieren escribir a diagonal dev, diagonal SDA, pues el scheduler va a decidir cuál es el que puede leer o que puede escribir de cierto disco. Y a partir de que el scheduler dice quién puede escribir o quién puede leer hacia dónde o de dónde, pues por acá ya tenemos como la implementación específica para ese tipo de medio de almacenamiento y para ese tipo de dispositivo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, las tarjetas multimedia que vienen a veces en las laptops, pues tenemos aquí su propio nodo de dispositivo, que a la hora de interactuar nosotros con ese nodo de dispositivo, estamos interactuando con este tipo de hardware y pues ya sabemos que es una tarjeta SD, por ejemplo. Cuando nosotros interactuamos con diagonal dev, diagonal NVMe, que es un disco non volátil flash, estamos interactuando con ese tipo de disco y ya sabemos cómo es que vamos a manejar la entrada y la salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en servidores, pues bueno, hay una capa que es SCSI y por ahí tenemos que hacer pasar por el subsistema de SCSI y pues ya llegar a la parte de bajo nivel para saber cómo le vamos a hablar a nuestra HBA, que es nuestra tarjeta controladora de SCSI, para que eso baje a los discos, ¿sale? Entonces, esa es como la parte introductoria al, a esto de los sistemas de archivos. Esencialmente, pues es saber cómo comunicarnos con los medios a través de los buses que vienen aquí indicados dentro de la arquitectura física de la computadora y saber que para cualquier llamada de abrir, leer, borrar o modificar un archivo, pues las aplicaciones le van a pedir eso al kernel. ¿Cómo se lo piden? Pues a través de las llamadas al sistema. Llamadas al sistema y esto a su vez pues nos va a dar, no, vamos a llamar a la capa de sistema de archivos virtual, que ya sea que mande llamar a la parte de red o a la parte de dispositivos de bloques. Y esto eventualmente pues ya va a mandar a llamar a esto. Si por ejemplo yo tengo un sistema de archivos virtual, un sistema de archivos de NFS, yo sé que ese se va a comunicar con la parte de red. Pero si tengo, por ejemplo, aquí un sistema de archivos X4 o un XFS, yo sé que eso al final de cuentas va a hacer llamadas a la parte de bloques de mi kernel, ¿sale? Entonces es más que nada para que sepamos de dónde viene cada cosa. Y bueno, pues esta fue la parte introductoria. Vamos a tener otros videos donde vamos a ver algunas otras partes de los sistemas de archivos. Vamos a analizar rápidamente el código tanto de un módulo de kernel que implementa un sistema de archivos pequeño, como vamos a inspeccionar la funcionalidad de otro sistema de archivos que se llama Fuse, con el cual podemos hacer otro tipo de cosas.
tiene menos rendimiento, pero tiene más flexibilidad. Y entonces pues ya saben que si tienen alguna duda me pueden mandar un mensaje y pues nos vemos en el siguiente video. Adiós.